Me acompaña en La Paz el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, uno de los líderes de la región que más fuerte ha alzado su voz en favor de los presos políticos en Venezuela. Expresidente Quiroga, es un placer que esté con nosotros. Bienvenido, una buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Buenas tardes a NTN 24, Canal de las Américas. Presidente, ¿qué lectura le da usted a la liberación, entre comillas, porque es una medida de arresto domiciliario, hay que aclararlo, sigue siendo un preso político, según la oposición venezolana, del régimen de Nicolás Maduro, de la llamada Revolución Bolivariana? Pero, ¿qué lectura le da usted a una decisión unilateral del Tribunal Supremo de Justicia como que la que se presentó en favor de Leopoldo López? Tres elementos, Carlos Eduardo. Primero, en lo humano, en lo familiar, celebro que esta noche el líder latinoamericano de la libertad, el icónico Leopoldo López, esté en casa con Manuelita, con Leozán, con sus hijos, con Lilian, donde siempre debió estar. Es un preso político por protestar pacíficamente. Ha pasado un viacrucis que nadie debería tener que sufrir en democracia. Primero, el humano y familiar. Felicidad por ese dato. Segundo, esto no es una decisión jurídica o legal apegada al Estado de Derecho. Es una decisión dictatorial propia del estado de capricho al que vive sometida la hermana Venezuela hace mucho tiempo. Y tercero, para mí claramente, es el principio del fin de la dictadura de Maduro, que está en franca y abierta descomposición, que ha intentado castrar el Congreso, cancelar elecciones y ahora buscó aniquilar la República con esa constituyente golpista fraudulenta del 30 de julio que busca instalar una Cuba 2017 en la tierra de y es la presión popular, la movilización callejera, la presión internacional y las fracturas del régimen que están llevando a que hagan concesiones por la enorme descomposición que están enfrentando. Las aseveraciones de personeros del gobierno, que es la dadivosidad de Maduro, no fue así. A Mandela no lo soltaron en Sudáfrica por dadivosidad. Yo a Antonieta, a la madre de Leopoldo, varias veces le dije lo penúltimo que va a hacer el régimen. Antes de desmoronarse, va a ser soltar al líder icónico Leopoldo López. Ahora viene la negociación definitiva de la salida. Hay que liberar plena e irrestrictamente a todos los presos, incluyendo Leopoldo, que sigue preso en su casa. Hay que liberar a todos, a Ledesma, a Ceballos, a los diputados que están presos, a Goicoechea. Segundo, hay que parar la constituyente golpista. Tercero, detener la represión. Y sobre esa base, salvar la democracia y retomar la ruta de la Carta de Parolín, el secretario de Estado del Vaticano, que pedía canal humanitario, elecciones, respeto pleno a la Asamblea y la vuelta a Venezuela de la democracia. Estamos en ese camino, estos días que se avecinan son críticos y estoy seguro que, como ha dicho Leopoldo López, hoy dormirá bien, feliz en su casa con sus hijos y mañana él y todo Venezuela, en 100 días de protesta, van a redoblar el esfuerzo, aquí no se va a enfriar nada y van a seguir perseverando, luchando y combatiendo hasta recuperar para la tierra de Bolívar democracia y libertad, que ese es el verdadero esfuerzo en el que están todos involucrados. Presidente Quiroga, es el momento de que la comunidad internacional, expresidentes, pero también gobiernos en funciones, actúen para lo que usted dice, en favor de la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. Es decir, veíamos recientemente al gobierno de Nicolás Maduro, a través de su canciller, en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, y reconociendo o desconociendo, en este caso, a la comunidad internacional, a las instituciones que por ley Venezuela le debe respeto, le debe seguir incluso las indicaciones, y porque Venezuela todavía es parte de la Organización de Estados Americanos. Es decir, ¿cómo debería actuar en este momento la comunidad internacional para contribuir a lo que usted dice, el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela? Carlos Eduardo, defendiendo principios y valores compartidos, no escuchando a Maduro, que ataviado de liquiliqui, cada vez más loco, convoca a su constituyente golpista, quiere darles escaños a vacas. Olvídense, ese es un régimen en descomposición. Los principios y valores son democracia, libertad, respetar la asamblea, libre expresión, no tener presos políticos. ¿Y qué pedimos? Que la OEA, al influjo de Almagro, ese perseverante luchador por la democracia, se reúne en el Consejo Permanente y emitan una resolución que diga: señor Maduro, pare la constituyente, señor Maduro, liberación irrestricta, plena y total a todos los presos políticos, señor Maduro, detenga la represión, a los militares de Venezuela, decirles que bajen las armas y que no se presten a ese golpe del 30 de julio, y retomar la agenda de Parolín del Vaticano, con canal humanitario, con respeto a la Asamblea, con cronograma electoral
electoral y la libertad plena de presos. Lo mismo le hemos pedido con el expresidente Pastrana en la carta UNASUR a Mauricio Macri, que se ha pronunciado ayer en el G20. UNASUR que se pronuncie, que se reúnan presidentes esta semana, presidentes de UNASUR, y que digan lo mismo. Libertad irrestricta para todos los presos, elecciones, detengan la represión, paren la constituyente, y agradecer al Vaticano que siga haciendo todas las gestiones que deben hacer. Yo agradezco que el Santo Padre se pronunció el domingo pasado. El secretario de Estado Parolín junto a Pastrana nos escuchó 3 horas en el Vaticano. Están muy preocupados por Venezuela hace varios días y sabemos que están trabajando para al influjo de lo que ha dicho el obispo más brillante de América Latina, Diego Padrón, con el perdón a mis obispos en Bolivia. Es un hombre que tiene clara la película. Yo he aprendido más de Venezuela escuchando a él que a cualquier otro, y que ha dicho que esta constituyente es la instauración de una dictadura militar, que ha pedido que liberen los presos. Él es el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. El Vaticano está respaldando esa posición, y a la comunidad internacional, en la OEA, en UNASUR o donde se encuentre, les pedimos que escuchen a la Iglesia, que defiendan a esos jóvenes venezolanos tan valientes que en la calle están logrando estos pasos, que Leopoldo está en su casa, y que han decidido, esos jóvenes venezolanos, luchar y sacrificar la vida de pie antes que vivir de rodillas ante la dictadura de Maduro. Merecen nuestro respaldo, nuestro aplauso. Sigan y van a recuperar democracia y libertad para Venezuela. Y como boliviano le quiero decir, habiendo sufrido el ser un país satélite servil y un gobierno satélite y servil de la dictadura que viene de allá, la libertad de Venezuela es la de Bolivia y es la de toda América Latina. Presidente Quiroga, yo veo la hoja de ruta de la oposición: más protestas, evitar la asamblea constituyente que propone el presidente Nicolás Maduro, luego la hora cero, y eso me lleva a pensar en una transición. ¿Es la palabra correcta? ¿Es el calificativo correcto para lo que debe venir en Venezuela? ¿Y quiénes deberían estar allí mediando esa transición que a todas luces pues indica que es la salida de la revolución bolivariana del poder en Venezuela? Carlos Eduardo, es la negociación definitiva para la transición, la terminología que usa María Corina Machado, que la respaldo plenamente. Diálogo con D sirvió el año pasado para varias Ds muy malas, para diferir el revocatorio, para diferir las elecciones regionales, para dividir la oposición, para desinflar la calle, para desactivar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y para destruir Venezuela. Eso dejó muy mal sabor. Ahora se requiere una negociación final para la transición, empezando de, en primer lugar, detener esa fraudulente constituyente, que a diferencia de lo que hacía el extinto Hugo Chávez, no tiene referéndum previo, no tiene referéndum posterior, y el sistema, no hay un sistema de elección, es de designación, donde con 10% del voto Maduro, en una cuarta parte de municipios rurales poco poblados, más los designados que él tiene de sus sectores, se agarra mayoría de un soviet a la cubana para cerrar el Congreso, defenestrar la fiscal, acabar con los gobernadores, alcaldes y nunca más tener elecciones. Eso es imposible que se dé, y la comunidad internacional eso debe rechazar. En la negociación definitiva, preguntabas, ¿quién debe estar? La Iglesia Católica, el Vaticano, el Monseñor Padrón. Parolín, que conoce de estos temas, ha sido nuncio en Venezuela, es el número 2 del Santo Padre y merece todo el respeto y respaldo. Y el Monseñor Diego Padrón, Urosa y los de la Conferencia Episcopal Venezolana, que han hecho un clamoroso pedido para que se cumpla con estos elementos que estamos repitiendo. Nosotros repetimos lo que el pueblo venezolano quiere, y lo que la Conferencia Episcopal con toda claridad ha señalado: son la gente más creíble, más confiable, que mejor conoce esa realidad y que están buscando lo que todos quieren. En la tierra de ese venezolano que hace 2 siglos con sable en la cadera se subió a un caballo y nos dio libertad e independencia a 5 países, incluyendo Bolivia, la hija predilecta de Bolívar. Queremos que esos grandes jóvenes luchadores, esos hombres que han inspirado esta lucha por la libertad, como Leopoldo López y tantos otros, subiéndose no a caballo, pero por Instagram, por YouTube, por Facebook, con la foto de Leopoldo López hoy en la reja de su casa, están inspirando a toda América Latina, a Bolivia por cierto, a recuperar la libertad. Eso se hace con la negociación definitiva, y si usted me pregunta quién debe ser el facilitador, el mediador, la Conferencia Episcopal de Venezuela y el Vaticano. En pantalla, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Expresidente, gracias por estar con nosotros, gracias por esperar estos minutos para estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Es un placer, hasta la próxima. Gracias, Carlos Eduardo. Fuerza de fe, un abrazo a Leopoldo López.